millones de pesos anuales en inversión social, más de 300.000 millones de pesos anuales en inversiones ambientales. Y recientemente el gobierno implementó una política que se llama obras por impuestos, una política enfocada a que a hacer más eficiente la inversión territorial de los impuestos que estas empresas contribuyen, de esos 5 billones de pesos. El año pasado fueron 250.000 millones de pesos lo que se aprobaron en este año, perdón, para realizar obras por impuestos, donde el 92% de esos recursos los ejecutarán empresas, ahí sí del sector minero energético, no solamente de minería. Estamos hablando de algo así como de 600.000 millones de pesos de aportes adicionales en las regiones, que van más allá de esos 5 billones de pesos que se aportan regionalmente. Esto es la mitad del presupuesto que reciben anualmente esos municipios para operar. Y esto se convierte en educación, en salud, en programas de calidad de aire, de agua. La verdad que este presente minero es muy importante para el país, muy importante para las regiones donde se desarrolla la minería. Además, regiones principalmente rurales, principalmente pobres. Y sobre este mismo presente quiero destacar un par de cosas. Ese 2% de la minería es 70% carbón. Oímos mucho hablar de cobre, de oro, pero nuestro presente minero es carbón. El 70% lo aportan las empresas que explotan carbón, principalmente en regiones como La Guajira y el Cesar. El carbón para La Guajira es el 44% de su economía. El carbón para el Cesar es el 36% de su economía. Esas dos regiones dependen de una manera fundamental de la extracción de carbón. Y tenemos la participación en el resto del país. En Córdoba hay una importantísima participación de la minería en su economía. En Antioquia también, aunque pues en Antioquia al ser mucho más diversificado pues se mitiga un poquito como su aporte, pero la realidad que de la minería, esa discusión quizá que a veces es muy política, la realidad económica de la minería en las regiones donde opera es fundamental. Ya en el tema, en la realidad fiscal, como porcentaje del valor agregado que genera la minería de lejos, aporta mucho más que otras industrias. Acá obviamente no estamos demeritando, digamos, que el aporte que generan otras industrias al fisco nacional, pero el de la minería es más que proporcional. Primero porque solamente en renta, hicimos el cálculo, es algo así como el 7,5% de su aporte fiscal frente al valor agregado que genera, sino que además paga regalías. Sus regalías en promedio será algo así como 0,6 en renta por cada peso que genera en regalías. Entonces, entre renta y regalías, la minería aporta cerca del 20% frente a su valor agregado, tanto al fisco como a las regalías. ¿Se imaginan que no fuera el 2%? Que fuera el 4, el 6, el 8, como es en Perú y Chile, pues en esa misma proporción sería el aporte. Y de esta manera, planteando un poco ese escenario y manteniendo como esa reflexión inicial de los 3 puntos básicos sobre el que se desarrolló la minería en Perú y Chile, quiero hacer alguna reflexión o alguna planeación sobre el futuro minero. Lo primero es, veíamos, el carbón es el 70% de la realidad minera actual del país y ese 70% pues depende de un mercado energético que está en transición. Esto según distintas fuentes, para 2040 el carbón va a dejar de ser el principal generador de energía en el mundo.